Ya tiene tiempo que no nos juntábamos, ¿verdad? Sí. Pero gracias, Señor, que nos ha dado este privilegio de estar aquí. Amén. En su nombre, reunidos, mis hermanos, muy necesario escuchar la palabra del Señor. Y aún también con solamente reunirse los hermanos o compartir palabras, con eso, hermano, a veces basta. Con eso, hermano, también nos ayuda aún también para edificar nuestras vidas. Porque estando en estos momentos en cuarentena y todo esto, lo que está pasando, que no se puede uno congregar, hermano, mata o puede llegar la tibieza espiritual al cristiano. Puede llegar. Y si no nos alimentamos de la palabra, si no nos saciamos de la palabra, hermano, vamos a caer. Y puede que llegue la muerte espiritual a nuestras vidas. Amén. Y es cuando llega la tentación, llega más, hermano, las ganas o el anhelo de pecar, y vamos a caer. Amén. Amén. En esta hora, hermano, vamos al libro de Proverbios. Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. ¿Lo tienen? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hasta ahí. Amén. Vamos a orar y poner esta palabra en las manos del Señor. Oh Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos, Señor, aquí en este lugar, reunidos en tu nombre, Señor. Y queremos pedir en esta hora que tú, Señor, tomes el control, Señor, del tiempo, del momento, de mi vida, Señor, de mis palabras, de mi mente, Señor, y de mi boca. Y que salgan solamente palabras que edifiquen a mis hermanos, Señor, aquel que va a estar escuchando a través de las redes sociales, Señor. Seas tú tomando el control en esta hora, bendito Dios, y seas tú haciendo como tú quieras, bendito Dios. Ayúdame a mí, Señor, a predicar la palabra, Señor, a hablarla con claridad para que esta palabra pueda ser entendida, Señor, y mis hermanos puedan ser edificados. Que no hables yo, Señor, palabras, Señor, humanas, sino que solamente hables, Señor, palabras, Señor, que son poderosas, Señor, para transformar a aquel que está, Señor, en necesidad. En el nombre de Jesús, toma mi vida, toma mi cuerpo, toma todo mi ser, y seas tú, Señor, hablando en esta hora. En el nombre de Jesús te pido esto y te doy gracias. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. El tema, hermano, es camino de muerte. Camino de muerte. Hermanos, en casi todas las películas de cine siempre hay un personaje bueno y un personaje malo. Un protagonista y un villano, y que representan también el bien y el mal. Hay muchas películas de este tipo. Amén. Personas buenas y malas, y siempre hay un bueno y una persona mala. O siempre se puede ver el mal combatiendo contra el bien. Pero no solamente podemos ver esto en las películas, hermano, de cine, sino que también la Biblia habla de ello. Desde la rebelión de Satanás en contra de Dios, al engaño del mismo Satanás hacia Eva, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver maldad tras maldad, pecado tras pecado. Puro, hermano, actos malos, y son actos que Dios aborrece. Pero la maldad no para ahí. Aún hoy en la actualidad, hermano, el mundo está lleno de pecado, está lleno de maldad. Y entre los capítulos, hermanos, del 10 y el 15 de Proverbios, nos habla sobre el contraste entre el justo y el malvado. O más bien la diferencia entre el que obedece y el que desobedece a Dios. Nos habla la Biblia con claridad sobre el justo y el malvado. El que obedece y el que desobedece a Dios. No es una comparación ni un análisis para ver, hermanos, si en ambos hay alguna semejanza. Vamos a Proverbios 14, 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará, ¿qué? Mentira. Hablará mentiras. Aquí puede determinarse la calidad de un testimonio según el carácter del testigo, hermano. Y también nos habla de un testigo en el cual hay verdad
y en el otro en el cual hay también mentira. Un testigo es una persona que presencia un hecho y que informa sobre él. Es alguien que ve un crimen o un accidente o un robo y va a testificar de lo sucedido. En las cortes también a veces van los testigos. Piden testigos, aún para el matrimonio también piden testigos. Un testigo es una persona, hermano, que ve lo sucedido y va a testificar si fue cierto, si es verdad o es mentira. Y la ley mosaica requería la presencia de 2 o 3 testigos en los casos que implicaban la pena capital. Lo podemos ver en Deuteronomio 17:6. Dice, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Y quién es que va a morir? Dice en el versículo 2, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. La ley mosaica requería 2 o 3 testigos para, hermano, aplicar un crimen o digamos la muerte capital a alguien que ha cometido un mal. En las 2 tablas de piedra Dios escribió los 10 mandamientos. Sabemos esto, ¿verdad? En la primera tabla están los primeros 4 mandamientos que, hermano, habla sobre el amor hacia Dios. Son los 4 mandamientos, hermano, que habla de que nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Por el otro lado, en la segunda tabla están los últimos 7 sobre el amar al prójimo. Y el falso testimonio está estrictamente prohibido por el 9º mandamiento que dice, no hablarás contra tu prójimo. ¿Qué? Falso testimonio. Es uno de los 10 mandamientos. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Y es algo, hermano, que Dios no quiere que nosotros hagamos. Como creyentes, como hijos de Dios, como personas que ya conocemos de la ley del Señor. ¿Y qué hace un testigo falso? Habla mentira. El testigo falso trata de encubrir la verdad ¿con qué? Con la mentira. Puede que sea para encubrir o ayudar al culpable. Hay personas que, hermano, se disponen a mentir, a ser falso testigo para ayudar a alguien que ha cometido un crimen. Aún hay abogados también que, hermano, pelean por aquellos que que han cometido un crimen. Aún uno que ha cometido un crimen puede pedir un abogado. Esa persona actuará injustamente, mintiendo y pecando. El testigo falso actúa injustamente, mintiendo y pecando. Ese es su acto. Esa es la manera de él de ser. Así como existen hombres y mujeres que encubren los pecados ajenos, también, hermano, hay quienes encubren sus propios pecados. Ya sean adulterios, ya sea un hombre o una mujer que estén casados, hermano, tratan de encubrir su pecado, algún adulterio, cuando se meten con otra mujer o con otro hombre que no es su cónyuge. Tratan de encubrir, ¿con qué? Con mentira. Por ejemplo, también los textos y llamadas inapropiadas. Los jovencitos, nuestros hijos a veces nos mienten con la mentira de que no están hablando con alguien que no es creyente, con un yugo desigual. Aún nuestros hijos nos mienten. Conociendo la palabra, llegan a mentir para encubrir su propio pecado. Y es una falta ante los ojos del Señor. Aún también a nuestros jovencitos, hermanos, nos mienten sobre las amistades que nosotros les prohibimos. En las redes sociales también. Es malo, hermano, para que nuestros jóvenes, aún también nosotros, que tengamos amistades muy cercanas que no conozcan el Señor, porque eso puede influir en nuestras vidas. Puede influir en nuestras vidas espirituales. Y podemos, hermano, caer en el pecado.
aquel que encubre su pecado con mentira, tratará de encubrir siempre con otra mentira. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, el que trata de encubrir sus pecados en contra de Dios, hermanos, no va a prosperar en nada. Pero aquel que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Nosotros como creyentes, hermano, ahora en este momento que está pasando esta pandemia, no es tiempo de estar encubriendo nuestros pecados. Es tiempo, hermano, de estar firmes en el Señor. Si fallamos, arrepentirnos y ser, hermanos, sinceros con el Señor. No es que Él no sepa el pecado que hemos cometido, sino es que es necesario ser, hermano, obedientes al Señor. Ser sinceros con Él en la oración, porque Él todo lo ve. No hay pecado, hermano, que pueda ser encubierto ante sus ojos. El mentiroso puede prosperar, puede encubrir su pecado por un poco de tiempo, pero tarde o que temprano va a salir a la luz. Lucas 8:1 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. No hay nada, hermano. No hay nada oculto que nunca pueda ser manifestado. Nada. Un ejemplo en la Biblia, el rey David cometió adulterio ¿con quién? Con Betsabé, la esposa de su mejor amigo Urías. Y Betsabé quedó preñada con un hijo del rey David. ¿Y qué fue lo que hizo David? Después de este pecado envió a Urías, dice, al frente de la batalla para que Urías fuese herido y muera. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 14-15. ¿Lo tienen? Amén. 14:15. Segunda de Samuel 11, 14 al 15 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y dice el 24, pero los flechazos tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Qué descaro, ¿verdad?, del rey David. Mandar a matar a su amigo, a ponerlo al frente donde está recio de la batalla, y dice, retiraos de él para que sea herido y muera. Un pecado, hermano, lo que hizo él, cometió adulterio, y con eso trató de encubrir su pecado cometiendo asesinato. Mandó a matar a Urías para que su pecado no fuera cubierto, para que no saliera a la luz. El rey David falló. Amén. Pero no porque él falló quiere decir que usted tiene, hermano, la libertad para hacer lo mismo que él. No, eso es para aprender de lo que él hizo, de su error, y a nosotros no caer en este error. Aleluya. Pero que confiese su falta o pecado y se apartará, ese alcanzará el perdón de misericordia del Señor. El rey David después se arrepintió de su pecado. El testigo verdadero testificará la verdad y solo verdad. El testigo verdadero es justo y recto. Es lo contrario al testigo falso.
¿Por qué? Porque ese actúa de esta manera, que él anda por los caminos del Señor. Una persona que es, hermano, un testigo verdadero, que habla siempre verdad, es alguien que conoce la palabra, que teme al Señor y que obedece al Señor. Oseas 14:9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Los caminos de nuestro Señor, hermanos, son rectos. Amén. Sus palabras son palabras para que nos podamos guiar en nuestra vida cotidiana rectamente. Y los justos andarán por ellos. Solamente los justos andarán por ellos, por los caminos del Señor que son rectos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Mas los que se rebelan en contra del Señor caerán en ellos. Así como Satanás se rebeló en contra de Dios, cayó. Los rebeldes, esos son los que, hermanos, se oponen a la palabra del Señor. No quieren aceptar la palabra del Señor. No quieren escuchar la palabra del Señor. Y hay cristianos que la conocen, pero no aplican la palabra del Señor a sus vidas. Y quieren vivir, hermano, como antes vivían. Estas son las diferencias entre ellos y no hay comparación en absoluto. No hay nada igual en el testigo falso y el testigo verdadero. Jesús usó las comparaciones usando parábolas sobre cosas que la mayoría de la gente, hermano, conocía bien para que les fuese más fácil entender distintas verdades sobre su reino. Era algo diferente. Mateo 13:44, él dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Mateo 13:45, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Mateo 20:1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Ahora, entrando al tema, camino de muerte. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Al igual que existe el bien y el mal, existen caminos buenos y caminos malos en los cuales el hombre puede andar, hermano. Un camino no quiere decir que el ser humano va a andar literalmente por una carretera de tránsito. A lo que eso se refiere es que a un estilo de vida. Se refiere a un estilo de vida, de una forma de vivir, de conducir tu vida. A eso es lo que se refiere la palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En cómo te comportas en tu diario vivir. Cómo es que tú actúas. Cómo es que tú hablas. Ese es un camino. Ejemplos de caminos que parecen rectos. Existe decir en la juventud de hoy en día una palabra, hermano, que muchos jóvenes conocen. Se dice YOLO. You only live once. Que quiere decir, solo vives una vez. Y es algo, hermano, que motiva a los jóvenes a vivir su vida como ellos quieran, diciendo como quiera te vas a vivir. Como quiera, solamente hay una sola vida. Eso, hermano, anima a los jóvenes a hacer cosas depravadas. Y eso lo toman como una libertad para practicar el sexo fuera del matrimonio. Y aún también para usar drogas, o vender o usar también las cosas ilegales, como la cocaína, la marihuana. Todo esto, el robar, el ser rebeldes hacia las autoridades y aún también hacia los padres. YOLO, you only live once. Solo vives una sola vez. Y esto, mi hermano, es algo que contamina a nuestros hijos. Que contamina a la juventud que no conoce del Señor. Es un consejo, hermano, diabólico. Que anima a los jóvenes a vivir como ellos quieran.
pensando que son caminos rectos, pensando hacerlos creer que son caminos derechos, pero esos caminos, hermano, traen o son caminos de muerte. Su fin será la muerte. Es el pecado. Hay personas que piensan que con tan solo ser responsables en su trabajo, en su hogar o con su familia ya es suficiente. Eso no es suficiente. Lo más necesario, lo más importante es estar con el Señor, conocer la voluntad del Señor, conocer la palabra y vivir una vida en santidad. Una vida apartados solamente para Él, para el Señor. Y muchos dicen, yo por mí mismo tengo lo que tengo. Por mi esfuerzo, por mi inteligencia, porque soy sabio, soy listo. Pero sin Cristo, hermano, de nada les sirve hacer todo esto. Se sienten justos haciendo buenas obras de caridad, pero no se dan cuenta que esos caminos, hermano, no son los rectos. No es el camino derecho. Personas viviendo o también tomando, hermano, como dijo Ricky Martin, living la vida loca, viviendo la vida loca. Una canción que Ricky Martin cantó hace años atrás. Una vida loca sin arrepentimiento, violando la ley de Dios y no tomando en cuenta a su hijo. Una vida loca, desenfrenada, es una vida sin arrepentimiento. Es una vida quebrantando la ley de Dios y no tomando en cuenta a su hijo. No, hermano, el creyente necesita una vida sabia. Ser sabios, no altivos. Pueden hacer todo esto, hermano, pero si niegan al Hijo, niegan al Padre. Primera de Juan 2:23. Y lo más peor es que viven de esta manera pensando que están bien con Dios y confiados de que también son hijos de Dios. Y no todos son hijos de Dios. Vamos a Juan. El Evangelio de Juan 1:10 al 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero, dice, el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿A cuál nombre? El de Cristo Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Estos son los hijos de Dios. Una persona que se arrepiente, que reconoce a Jesús y cree en su nombre, esa persona después, hermano, viene a ser hijo de Dios. Viene a ser engendrado de Dios. No de sangre, no de varón, sino de Dios. Estos son los hijos del Señor. Hablando aquí a través de las redes sociales, mi amigo, tú que me escuchas, no tengas a Jesucristo como un símbolo religioso, sino tenlo y reconócelo como tu Señor y Salvador, que es todopoderoso para salvarte. Para salvar. Personas que tienen a Jesús, hermano, solamente como un símbolo religioso. Lo tienen como con una imagen solamente. Pero de nada sirve eso. Piensa que con eso, hermano, ganan o tienen el favor de Dios, y no es así. Ese es un camino que parece derecho, pero es fin de muerte. Creyendo que con tan solo tener un crucifijo, con eso basta, y no es suficiente. Hace falta creer, hace falta arrepentimiento para ser salvo.
No porque te hagas un tatuaje supuestamente de Jesús en tu cuerpo significa que eres justificado por Él. Porque hay personas que rechazan la palabra de Dios. Hay personas que no quieren nada con Dios, pero sí traen un tatuaje de Jesús, según de Jesús, o una imagen religiosa. Y piensan que con eso, hermano, ganan el favor de Dios. Tienen el favor de Dios y no es así. Hace falta que la persona que piensa de esa manera, que sea sellada con el Espíritu Santo de Dios y reciba el perdón de Dios. No basta con un tatuaje de una imagen religiosa. No es suficiente. No es suficiente. Así que no confíes en tus pensamientos ni en tus caminos, porque no son los mismos de Dios. No confíes en tus pensamientos ni en tus caminos, porque no son los de Dios. Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No pienses que los pensamientos, lo que tú piensas, son los pensamientos de Dios. No pienses que los caminos que tú piensas que son los de Dios, son los de Dios. No son. Y no erréis. No te equivoques. Ven a la Escritura, conoce la palabra del Señor, conoce a Dios. Lo que Dios dice aquí es que tu forma de pensar o tu forma de vivir no es conforme a mi voluntad. Eso es lo que dice aquí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, la moda del mundo pasa. Las eras pasan, los deportes pasan, los carros pasan, las modas, todo esto pasa. Programas de televisiones pasan. Deportistas nacen, crecen, se hacen famosos y pasan. Amén. Presidentes pasan. Edificios nuevos se derrumban y pasan. Amén. Los zapatos nuevos, hermano, vienen y pasan. La ropa nueva pasa. Amén. El mundo pasa y sus deseos. El deseo del ser humano, hermano, está por un momento, por un instante, pero después pasa. El ser humano puede desear un carro del año y al otro año se le pasa el deseo por ese que tuvo y desea el más nuevo y su deseo pasa. Y solamente sigue deseando el carro más nuevo, el carro más nuevo. Y todo esto pasa. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El creyente verdadero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tendrá vida eterna, no morirá. Físicamente sí va a morir, pero espiritualmente, hermano, tendrá vida eterna. El que hace la voluntad del Señor. Pero aquel que anda en un camino que le parece derecho y no lo es, no va a permanecer. Tendrá una vida eterna en el lago de fuego y azufre. Aún el cristiano está en peligro cuando piensa que su camino es solamente asistir a la iglesia, leer la Biblia, memorizar versículos, pero el camino recto es la santidad. El camino recto es la santidad. ¿De qué decirle al creyente hacer todas estas cosas si no camina con Cristo? Isaías 35:8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Quién dijo que Él era el camino? Jesús mismo dijo el camino. Amén. Dice, y será llamado camino de santidad. Hermano, si tú estás en Cristo, tú estás en el camino de santidad. Tú estás en el camino verdadero que te va a llevar hacia la vida eterna. No pasará el mundo por Él, sino que Él mismo estará con ellos
el que anduviere en este camino, el que anduviere en Jesús, con Jesús, dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aunque caigas, aunque tropieces, aunque le falles al Señor, no vas, hermano, a extraviar, sino que Él te levantará, Él te sostiene, Él es fiel. Él es el camino de santidad, Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Regresamos a Proverbios 14, versículo 12. Entonces ya hablamos de ejemplos, hermano, lo que son caminos que parecen derechos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es el fin de la fama de los famosos? Algunos famosos han muerto por la sida, una sobredosis de drogas y depresión. Hermano, la fama no trae la felicidad. La fama no trae la felicidad. Es algo pasajero. El mundo pasa y sus deseos. La persona que desea ser famoso lo es. Se sacia de drogas, se sacia, hermano, de dinero. De viajes. Pero después, hermano, mueren. Porque caen en drogas. Se meten con personas, con mujeres, con hombres. Y les da la sida y mueren. Caen en depresión. ¿Por qué? Porque el dinero no es todo. El dinero es necesario. El amor al dinero es raíz de todo mal. ¿Cuál es el fin de los empresarios? Estrés, divorcios, adulterios. ¿Por qué? Porque esas personas se la pasan trabajando, matándose en viajes, de país en país, en junta y junta. Y sus familiares, sus esposas, sus esposos y los hijos solos. ¿Cuál es el fin del drogadicto? La adicción, pobreza, enfermedad y la muerte. Esos son caminos que parecen derechos, pero no lo son. ¿Cuál es el fin del pandillero? El pandillero, en primer lugar, un pandillero se siente que lo puede todo, que es inmortal, que es dueño de todo el mundo. Hay un personaje en una película que se llama Scarface. No sé si lo han visto. Pero este hombre controla lo que es en Florida y se hace un hombre, digamos, muy poderoso y vende mucha cocaína y se cree, hermano, que es inmortal. Y los jovencitos que hacen las drogas o ven esa película Scarface, hermano, eso se mete en su mente y comienzan a pensar lo mismo que ese actor, que son igual que él, que son inmortales, que son dueños del mundo, que todo lo pueden. Esa es, hermano, la vida del pandillero. Después de todo esto, hermano, aún sus hermanos o sus brothers llegan a traicionar a este pandillero. Después puede caer en la cárcel o tal vez puede ser que lo asesinen y que muera. Camino que el pandillero piensa que es recto, que es derecho, pero no lo es. Trae consecuencias. De nada les aprovecha caminar por esos caminos, hermano, porque es
un camino y su fin es la muerte. Es la muerte. Aún el Señor exhorta al impío a dejar su vana manera de vivir. Aún Dios, hermanos, siempre exhortaba a su pueblo que se volviera hacia Él. Aún Dios, mirando que se volvió un pueblo idólatra, rebelde, que no guardaba sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos, aún Él siempre deseaba que su pueblo regresara y se volviera a Él. Isaías 55:7. Deje el impío su camino. Ve como dice siempre el camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Aquí está hablando claramente. Él tendrá misericordia del que deje el camino, del impío que deje su camino, o del hombre inicuo que deje sus pensamientos. Jehová tendrá misericordia de esos que dejen sus caminos. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio para perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero hace falta arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Dios sabe quiénes tienen buenos pensamientos, quiénes son pacíficos y quiénes recibirán a través de la esperanza de fe la salvación. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Dios sabe qué es lo que nosotros pensamos, hermanos. Si tenemos algo en contra de alguien, si son pensamientos de paz o son pensamientos de amargura, Dios conoce todo esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Ahora una pregunta: ¿será que habrá consecuencias para el que anda en el supuestamente camino derecho? El que piensa que anda en el camino recto, ¿habrá consecuencia? Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué es lo que dice aquí Jesús? ¿Entrad por cuál puerta, dice él? Por la estrecha. Él recomienda, hermano, que el cristiano, el creyente, entre por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ve como dice aquí otra vez, y espacioso el camino. Ahí podemos ver, hermano, que eso se puede aplicar a las cosas de este mundo que son pasajeras, a las drogas, al amor al dinero, al adulterio, al mentir, a robar, matar, a no tomar en cuenta a Dios, a solamente vivir una religión. Esa es la puerta, hermano, espaciosa que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Muchos van por esa puerta. Mas no todos quieren, hermano, entrar por la estrecha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús, hermano, quiere que uno ande por el camino angosto. Es difícil, va a ser difícil. Tendremos batallas. Pero el angosto, hermano, se lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan ese camino. Ahora, ¿por cuál camino vas tú, mi hermano? ¿Por cuál camino vas tú?
amigo que me escuchas a través de las redes sociales, el espacioso, el estrecho o el angosto. ¿Por cuál camino? ¿El pecaminoso o el camino de santidad? Solamente hay dos: el camino pecaminoso o el de la santidad. Proverbios 14:2. El que camina en su rectitud teme a Jehová. La persona que camina en rectitud, recto, es evidencia, hermano, que teme a Jehová. Mas el de los caminos pervertidos lo menosprecia. El que vive una vida desenfrenada menosprecia a Jehová, hermano. Menosprecia la palabra de Dios. Proverbios 11:21. Tarde o temprano el malo será castigado. Entonces, hay consecuencia. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la desobediencia de los justos, la descendencia de los justos, será librada. Amén. Hay consecuencias. Hay consecuencia para aquel que anda en un camino que parece derecho, pero no lo es. Amén. Ya para terminar, mis hermanos, la Biblia habla de un siervo de Jehová en quien su alma tuvo contentamiento, por la razón que él anduvo en rectitud hasta cumplir la ley. Solamente uno pudo cumplir la ley. Muchos tratan en estos días. Muchos piensan que cumplen la ley, que cumplen toda la ley completa con hacer buenas obras, pero no es así, porque solamente uno fue capaz. Pero ese hombre sufrió el castigo injusto como si hubiese sido un vil pecador. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. Él sufrió un castigo injusto, de forma como si él hubiera pecado. Pero él fue, hermano, siempre un hombre que caminó en rectitud. Ahora leamos otra vez Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora leámoslo de esta manera. No es que está en la Biblia, sino que yo la puse de esta manera. Hubo un hombre que su camino le fue derecho, pero aún así su fin fue de muerte. Es lo opósito. Hubo un hombre que su camino le fue derecho, pero aún así su fin fue de muerte. Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Dios lo envió para que Él diera su vida por nosotros, por los pecadores. Y lo hizo, hermano, como muriera, para que muriera en la cruz del Calvario como un vil, como un criminal. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Murió en forma de pecador, pero no fue pecador. No es que literalmente lo hizo pecado, sino que murió como pecador. Para que nosotros, los creyentes, fuésemos hechos justicia, hermano, de Dios en Él. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. El bueno, el protagonista, el Mesías, murió en lugar de los villanos. El bueno, el protagonista, el Mesías, hermano, murió en lugar de nosotros.
De eso consiste el Evangelio total. El Evangelio de Cristo. Él es el camino. Una religión no te va a llevar al cielo. Tus propios méritos no te van a llevar hacia la vida eterna. Sino el que está en Cristo Jesús, hermano, ese tendrá vida eterna. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más. Así que en este tiempo que estamos, hermano, esta pandemia que se ha levantado, que ha llegado a muchas naciones, es, hermano, tiempo de meditar en cuál camino es que vamos caminando, cómo es que vivimos nuestra vida, cómo nos estamos conduciendo. ¿Estamos buscando a Dios? ¿O solamente nos conformamos con decir que somos cristianos? Y te voy a decir, con esto no basta, esto no basta. En este momento, hermano, es cuando necesitamos aún más llenarnos de la palabra, buscar su presencia. Tú que me escuchas, que no estás en Cristo, es el momento de arrepentirte de tus pecados. En tu hogar, cree en el Señor, cree en el Evangelio. No hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio que salve. No hay una religión que salve, sino el de Cristo Jesús. Amén.